esto que viene del tema, y tiene que ver con el anarcocapitalismo también. Tema, bueno, el marxismo habla de una especie de concentración del capital cada vez en menos manos. Son las leyes del movimiento que plantea Marx en el Capital. El Capital son las dos leyes: uno, que el capital se concentra cada vez en menos manos, y dos, que el obrero se pauperiza, que hay una pauperización de la clase trabajadora. Esos son los dos puntos, ¿no? La concentración de capital a todo el mundo le llama la atención. Es decir, que las empresas son cada vez más grandes, habrá mega, hiper, giga, monopolio, cada vez más grandes y funcionarán más grandes hasta que se concentre el capital en muy pocas manos y el proletariado puede derribar, ¿no? Esa es la idea. Pero siempre, y de eso sí, sobre todo los marxistas americanos, tipo Suiz, y así sí les gusta mucho hablar de eso del capital monopolista, grandes corporaciones, pulpos y cosas. Y después se debe también a la obra de Gilferding. El segundo libro más influyente del marxismo, después del Capital, es El Capital Financiero, de Rudolf Gilferding. Porque plantea una teoría del imperialismo, pero también plantea una teoría así como de la banca, merado, cosas así que se juntan y que combinan capital financiero con empresas que andan. Y de ahí deriva, por ejemplo, el pavor que le tienen los marxistas a las finanzas, ¿no? Le tienen pavor, piensa que los bancos son como unas cosas omnipotentes que tienen un poder así que pueden echar abajo gobiernos. No, pues, la culpa es de Gilferding. Gilferding dice que tienen un poder enorme y que combinan y que son capaces. Y de eso viene el pavor que le tienen a los bancos. Incluso lo ves en la izquierda. Cuando discurre Pablo Iglesias y cuando habla así, siempre habla de la banca. Sin poderes. Es un tigre de papel. Como decía el camarada Mao. Mitterrand los nacionalizó y no le pasó nada. Son tigres de papel. Y la banca sin el Estado no subsiste ni 15 minutos. La banca moderna. A diferencia de otras empresas, la banca sin el Estado pues, son como corderitos. Parece que mandan más. Bueno, pues esto tiene que ver con esta cosa de la escala, que es también a punto. Es otro tema que la escuela austríaca no le da mucha atención. Nos centramos en temas, bueno, de dinero, banca, intervencionismo y cosas por el tipo. La escala. Siempre yo en economía estudiaba pues, los de rendimientos decrecientes a escala, estudiaba estas cosas de la escala y me interesaba mucho el fenómeno de la escala y sigue interesándome mucho el fenómeno de la escala. Hice un paper sobre la escala precisamente, y sigo cavilando sobre eso, si hay una escala correcta empresarial, si hay una escala correcta, por ejemplo, en los estados, si hay un estado que tenga el tamaño, una escala correcta. Y claro, se empieza a descubrir cosas raras, en efecto. Cuanto más grande es una empresa, es probable que sus costes de producción se reduzcan. Eso es correcto, no lo veo fallo. Pero ahí está, por ejemplo, un autor desconocido como Ralph Borsodi. Plantea una ley contraria, la ley de Borsodi. Dice, vale, sí, cuando una empresa reduce los costes de producción a escala, cuanto más grande es más, pero al mismo tiempo se incrementan en paralelo los costes de distribución, hasta un punto que se compensa, ¿no? Por eso, en España no hacemos pan, podemos hacer una fábrica sola de pan para toda España. El problema no está en la producción de pan para toda España, pan fresco. El problema es distribuir el pan después. Al final es más caro que hacerlo localmente. Por eso se hace localmente, ¿no? Y muchas cosas siguen haciéndose localmente por los costes de distribución. No solo por los costes, no solo por los factores de producción. Estos factores raramente entramos en esto. ¿Cómo se puede mejorar este tipo de cosas? Entonces, ahí empecé yo a cavilar sobre temas de la empresa, estas cosas así. Problemas, por ejemplo, que tienen que ver con algo que apunta Rothbard, que no se le hizo mucho caso tampoco, por Peter Klein y otros, que es el problema del cálculo económico en las organizaciones, ¿no? En las grandes organizaciones. Y que, por ejemplo, Kevin Carson, que es un mutualista así de izquierda, dice que lo relevante no es público-privado, lo relevante es grande pequeño. Y estas cosas a mí me hacen cavilar mucho, si es verdad o no, si las grandes empresas funcionan. Yo siempre el problema del cálculo se aplica al socialismo, obviamente, pero se aplica también a las políticas públicas. Hay dos aplicaciones que me interesan especialmente. El cálculo económico a nivel político. Hay un punto en que los estados colapsan por exceso de tamaño. Es una tesis que la plantea Paul Kennedy en Auge de Caída de las Grandes Potencias. No analizada desde un punto de vista económico. También Jean-Baptiste Durocher, en un libro Todo imperio perecerá, se llama así el libro. Y claro, el imperio
Imperio, a ver, el Imperio Romano, grande como era, supongo que atacar a enemigos pequeñitos, marginalmente pequeñitos, pues sería facilísimo, ¿no? Que era frente al gigantesco Imperio Romano, que eran los partos, o que eran los godos, pues eran cosas que había allí, relativamente pequeños, frente a semejante mole. Pues los moles, los pequeñitos se comieron al grande, entre todos. Ya, acabaron con él, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Los imperios son gigantescos y acaban siendo destruidos por enemigos pequeñitos, que después llegan a ser grandes. Otra vez. Pero la lógica es, ¿por qué el grande no puede derrotar con todo su mole a los imperios pequeños o a los estados pequeños? Porque una empresa las empresas grandes como General Motors acaban siendo comidas por empresas que no tienen a lo mejor ni 20, 30 años, tipo Hyundai, tipo Tata, tipo cosas de ese estilo, que son empresas que en su momento eran pequeñas. O las empresas, las grandes corporaciones tipo Motorola o tipo Nokia, comidas por chinos, que hace poco estaban comiendo arroz. Hace poco, muy poco. Arroz en cesto. Y tenemos Xiaomi, Huawei, tenemos un montón de cosas. Pero en poco tiempo. Pero no, la mole, quien tenía tecnología no era Motorola, quien tenía la tecnología no era Nokia. ¿Por qué se la dejan comer por unos chinos? Repito, que cultivaban arroz en Bancal hace 20 años. ¿No? ¿Cómo es que una empresa así puede llegar a comerse al tigre más grande? Eso es lo que me interesa a mí, cómo estados pequeños crecen y se comen a cosas más grandes, ¿no? Y después toda la cosa de la escala política y la escala económica, ¿no? En la política está muy clara. Es que yo pienso que los fenómenos de cálculo económico, también se le aplican al interior de las organizaciones. Sean estas públicas o privadas. Claro, privadas tienen un incentivo mejor para corregirlos. Pero el problema se da igualmente. Si tú tienes muchos trabajadores en tu empresa, la fijación de salarios internos y de costes internos es en ausencia de precios. Tienes que fijar, porque muchos trabajos son específicos de tu empresa. Están diseñados para tu empresa. Entonces, no tienes forma de poner los precios correctos, de asignar los precios correctos. El problema de la integración vertical, por ejemplo, ¿no? Empresas, por ejemplo, que como en Galicia, pues que hacen pescado, pues que tienen sus propios buques. Pescanova, por ejemplo. Tiene plantas en Guatemala. Es una empresa que tiene su propia producción, tiene sus buques, transforma el alimento y a veces lo vende en sus tiendas. Un proceso integral. ¿Qué le pasa? Porque cualquier fallo en la cadena le echa abajo todo. Y empresa solvente, por ejemplo, una peste en unos peces que tenía en Chile o una cosa así, que le reventó casi la empresa entera. Subsistió, no, ahora está bien otra vez, ¿no? Pero fueron unos peces, no sé si en una factoría que tiene. Entonces, porque por estar demasiado integrada, que al final tiene que comprarse pescado a sí mismo. Cuando a lo mejor podía comprar más barato. ¿Sí? A lo mejor tiene que venderse el pescado a sí misma, cuando a lo mejor podía venderlo más caro. ¿Sí? Y no tiene precios internos. Tú no sabes si está ajustando correctamente los precios de venta internos o los precios de transferencia internos o los precios de salarios internos, si se está haciendo correctamente. Entonces, al final, esa empresa tan grande acaba siendo comida, acaba siendo destruida. Pues me interesa también a nivel de imperios estos libros todos, si esto sí es una escala, si los imperios funcionan bien o los estados pequeños funcionan bien, si las empresas pequeñas funcionan bien o funcionan mal, ¿no? Por ejemplo, los estudios de Arie de Geus, ¿no? Sobre la mortalidad de las empresas. ¿Cuánto vive una empresa? 25, 30 años. Es la edad media. La esperanza de vida, hay que duran más, hay que duran menos. Pero la esperanza de vida de una empresa grande entre 25 y 30 años. Hasta ser comida por otra pequeña. Bueno, son los estudios que hace él, porque la mole tan grande no es capaz. Pues lo mismo que decía Mises, porque igual que el ferrocarril no pudo impedir capacidad del camión. Y porque las empresas grandes son muy... no sé si vieron cómo gira un transatlántico. Requiere
requiere de muchos kilómetros para girar y es muy lento. Si yo tengo una fábrica como la Kodak, que fabrica película y está diseñada película, y me viene el teléfono móvil con otro tipo de cosas, yo no tengo capacidad de reacción. Porque yo sé hacer películas de papel de plata, no sé hacer móviles. ¿No? O sea, que tengo un problema de reacción. Una fábrica de cemento, por muy grande que sea, no puede servir para hacer chips. Por muy fábrica de cemento que sea. Es una fábrica de cemento. Está diseñada para fabricar cemento con trabajadores. Entonces, tienes una planta muy grande y esa funciona bien, tu capacidad de respuesta es muy grande. ¿Por qué hablo de esto? Que hay teóricos, por ejemplo, y eso es una parte de la escuela austríaca que también a veces no se habla mucho de ello, que explica entonces la grandeza de las empresas. Es un posible tema de debate que podemos hacer. Algunos autores dicen que solo es posible explicar el tamaño de las empresas por subvenciones. Y que el Estado subvenciona. A ver, muchas veces, claro, nosotros, por nuestro propio origen intelectual, pues la escuela austríaca pues nace combatiendo el socialismo, ¿no? Pero, y no está en crítica, en cambio, con las subvenciones o apoyos que se hace a la gran empresa. Muchos de estos subsidios son subsidios ocultos. Por ejemplo, cuando un Estado usa su diplomacia para defender empresas, está actuando de forma injusta. Por ejemplo, ya no hablemos si usa la guerra, como se usa. Si usa la diplomacia, porque tiene que usar servicios del resto de la población para salvar a una empresa concreta, ¿no? Entonces, son problemas de subvención, porque las carreteras a veces, los diseños de los aeropuertos o las vías férreas están hechos al servicio de determinadas empresas, cuando debería ser al revés. Como era la revolución industrial, primero son las industrias y después las infraestructuras. Aquí muchas veces se hacen las infraestructuras casi en más medida. Aquí digo, no hablo de ningún sitio en concreto. Entonces conocemos ejemplos de industrias que están, digamos, infraestructuras que están hechas al servicio de empresas determinadas. Eso es una subvención también, ¿no? Subvención, por ejemplo, son las patentes, por ejemplo. Son temas que a los austríacos también les gusta discutir. Subvención, por ejemplo, son determinadas educaciones. Subvenciones la formación de determinados trabajadores, sin importar el coste, y las subvenciones para satisfacer determinadas industrias también, ¿no? Entonces, que explica el tamaño, y después el tamaño también sirve porque es una garantía de que vas a tener apoyo financiero. Lo vimos en estas pandemias. En España se salvan líneas aéreas y por Europa o por el estilo porque supuestamente son grandes, pero a un tabernero no lo salvas, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, el tamaño es una herramienta de supervivencia, pero el tamaño no garantiza la mejor eficiencia económica. Es un viejo debate que hay entre los ANCAPs, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál debería ser la escala de una industria? Y si debería haber, si en un país de este estilo sin Estado habría grandes empresas corporativas. Después hay otro debate que tampoco también me gusta plantear, que a veces planteamos, las corporaciones. ¿Es un subsidio o forma parte del libre mercado? De la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada. Es un debate a base de bien, ¿no? Porque también yo creo que es una suerte de privilegio legal, aunque entiendo que es discutido, y los austríacos los pelean mucho por ese tema, pero se puede plantear ese tema. Entonces, lo que explican teóricos ANCAP es que las grandes empresas existen en la medida que están subvencionadas, pero capaz no sabemos cuál es la escala correcta de una empresa, porque eso es empresarial. Depende de la capacidad que tenga el gerente, de su dirección, la capacidad de cálculo que tenga, los incentivos que ponga internos, ¿no? O sea, no hay un límite claro. Lo que sí es claro es que muchas empresas grandes viven están protegidas, digamos, de la competencia por subvención y por eso pueden tener un tamaño tan grande. Y no difícilmente tendrían un tamaño tan grande, ¿no? Y lo de pequeños y más grandes es que efectivamente, se fijan, todas las empresas empezaron pequeñitas y se comieron a empresas grandes y serán comidas a su vez, tarde, temprano. Por ejemplo, yo cuando era joven y no hace tanto tiempo, me acuerdo que Zara, lo que lo llaman ahora Inditex, era una tienda que había en Vigo, que la recuerdo porque había mucha gente los días de remate. Estaba siempre aquellas tiendas, ¿qué tendrá esta tienda? Bueno, pues estaba allí todas aquellas tiendas
El rebaja siempre estaba... Y solo eran haciendas en Galicia, no era nada más. Era un señor que empezó pequeño cosiendo batas. Y se comió empresas mucho más grandes. Máximo Dutti o empresas mucho más grandes. Que un señor que hacía batas en Coruña se come empresas gigantescas en su momento. Y efectivamente, ¿cuál es el problema? Que seguramente se acabará siendo comido él también. Y tiene que ser consciente, y creo que a nivel empresarial y creo que lo sabe. Por intuyo. Porque llega un momento que, por lo que sea, se estanca, aparecen competidores nuevos, más ágiles, y están apareciendo, tipo Primark y cosas por el estilo, y supongo que el modelo de negocio pues la acabará y él se dará cuenta. Y a su vez la otra será sustituida, pero todas las empresas conocemos qué fue de la Poda, por ejemplo. ¿No? ¿Quién se acuerda? En una ciudad, o qué fue de la IBM. Sí, existe, pero ¿qué fue de la IBM? ¿Qué fue de la Olivetti, por ejemplo? Entonces aprendemos a escribir con ella. Y no fue capaz de adaptarse al negocio de los computadores. Lo intentó, pero no fue capaz. Chinos, coreanos, lo que fueran, pues sus pequeñitos se lo comieron. Y serán comidos. Entonces, estos temas de escala, estos temas de incentivos, a mí me parecen muy, muy interesantes para la discusión. Y me gustaría clarificarlos con ustedes. Es decir, hay una escala correcta de la empresa. Por ejemplo, los enclaves más radicales no son partidarios de las subvenciones, pero tampoco son partidarios, o sea, no comparten muchos de los principios que tenemos metidos en la cabeza. Y no sé si no serán proverbios, o sea, son cosas que nos meten siempre en la cabeza, pero no siempre son correctas, como esto de la escala, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que es el de Piore y Isabel, la segunda división industrial, me parece que se llama, no sé si alguien lo conoce. La segunda división industrial está traducido al español así. Son unos economistas que estudian, por ejemplo, otras formas de organización, por ejemplo, las organizaciones en red. En vez de usar maquinaria, a ver si pongo un ejemplo, en vez de usar gran maquinaria, grandes cadenas, operan con maquinaria polivalente. No sé si fijaron esos taladros que hay que le ponen cosas, que lijan. Bueno, hay máquinas de ese estilo que fresan, tornean, simplemente con poner accesorios, ¿no? Lo que le gustan en esas zonas del norte de Italia es diseños modulares. Es decir, que hay que hacer una tal, pues se juntan 5 o 10 empresas, cambian las herramientas, se coordinan y hacen las cosas. Que el negocio no da, se adaptan, son modulares. No, en la escala no es la buena, sí. Eso también lo imitaron en Shenzhen, según parece. En Shenzhen apostaron entre todos a ver si eran capaces de hacer un Toyota Corolla entre todos ellos. ¿Me explico? Es otra forma de diseño. Y al ANCAP le gusta más eso que la gran corporación, ¿no? Dice que eso es mucho más ágil. Que la corporación también tiene ventajas, obviamente, ¿no? Pero esos son los debates que quería plantear. A nivel de empresa me gustaría saber qué piensan ustedes. Yo pienso algo como esto. O sea, creo que en una empresa es más... resiste mejor la escala pequeña, o sobre todo el que conoce su escala. Aquí el profesor Calzada, que seguro que sabe más que yo de estas cosas, es que son las empresas familiares que duran. Estas de champanes. Supieron mantenerse, cuidado, no se pasaron de listos. Supieron cuál es su tal y no tuvieron la lógica de crecer. Y por eso duran a lo mejor 400, 500 años. Otras, en cambio, se quieren que y fracasan, porque precisamente por eso, por no saber, ¿no? Lo que, por ejemplo, los estados pequeños duran más grandes. Solo hay que ver cuáles son los estados más viejos de Europa, ¿no? Y esa es la idea. Yo creo que en el capitalismo eso sí, las empresas grandes acaban siempre comidas por empresas pequeñas, que son pequeñas en su momento, que crecen, que imitan el modelo de crecimiento y después son comidas a su vez. Y eso es y a los estados le pasa lo mismo, a todos los imperios le pasa lo mismo. Durosel, por ejemplo, en la parte final de su libro es fantástico, que a alguien le gusta las relaciones internacionales, así como todo imperio perecerá. Y efectivamente explica porque el overstretch son demasiado grandes, imperios al final no tienen un enemigo, sino que tienen 40, tienen tantas fronteras que tienen que estar librando 2, 3, 4, 5 guerras a la vez. Y no son capaces de mantener eso. El propio gasto militar los ahoga. Si quedaran pequeñitos, no
no les habría pasado eso. Y le pasó a Roma y a todos los imperios que hubo, el imperio español y todos los imperios que hubo en la historia, el propio imperio británico. Pero acaban ahogados y aplastados por su propio peso, porque no son capaces de reaccionar, no son ágiles. Y son las tesis que plantean, por ejemplo, ya también los libertarios americanos sobre el imperio americano, ¿no? Las cosas de Chalmers Johnson, el blowback famoso, o las amenazas del imperio, no sé si lo conoce, que apunta también elementos de este estilo. En este caso, en clave intervencionista. Un imperio cuando quiere intervenir en muchas cosas, también tiene consecuencias no previstas, igual que la intervención en la economía. Por ejemplo, Estados Unidos, Obama, Hillary, Zapatero y Sarkozy quieren traer la democracia a Libia. Y invaden a Libia, muy bien, echan abajo al tirano Gaddafi, muy bien, ¿qué pasa? Un montón de consecuencias. Las tropas mercenarias que tiene Gaddafi marchan para Centroáfrica y marchan para Malí y montan guerrillas allí. Y ahora tiene que estar España en Malí, en Centroáfrica, para guerrillas. Después, el armamento de Gaddafi es revendido y acaban en el arsenal de los opositores sirios, montando 1000 guerrillas. Al final, queriendo una cosa, sembraste 4 o 5 conflictos nuevos. Es una analogía muy próxima a lo que dice Mises cuando se interviene en un precio, cuando se interviene en otra cosa, ¿no? Vemos la guerra de Siria, invierte de Siria, alborotas todo aquello, creas el Estado Islámico, creas un montón de cosas nuevas, por andar a intervenir donde no te llaman, ¿no? Y eso es el problema del imperio, pero cuanto más se meten esas cosas, más daño se hace, más costes le tiene, hasta que acaba aplastado por su propio precio. Y me temo que va a acabar aplastado porque políticas como la de Trump, que eran antiimperialistas, no tuvieron mucho éxito. Creo que vamos a volver a una cosa y va a ser el fin del imperio americano, que será sustituido por otro.